Thinking about starting a new fitness or weight loss program? I've got a story you have to hear. I'm Lacey Green, a super trainer with Body. I had a client who came to me because she was really frustrated that every gym or trainer she tried made her feel bad because she was a beginner. She had tried it all, but she just felt humiliated. And that's when we started working together, and I took her through my 3-week program called For Beginners Only. Once she realized that she wasn't the problem and that she just needed the right program, she started to get results, and now she's completely unstoppable and feeling so confident. And I can do the same for you. On the Body app, subscribers lose 5 to 10 pounds consistently in their first month, and I bet you will too. And right now, I'm inviting you to sign up for a 1-year subscription to Body, and I'll give you $100 of in-home fitness equipment for free. But this is a limited time offer for the next 500 beginners who want to get started. So to get your $100 in free gear right now, just go to body.com. That's body with an I.com. Again, BODI.com. Tertulia Jurídica, episodio 192. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy, sábado, sabadete, he traído aquí a mis amigos y compañeros, los cinéfilos, y le vamos a hablar un poquito sobre una película muy, pero que muy interesante. Y como ya el fin de semana pasado canté, y me estáis obligando a cantar, como una ola, mi amor, llegó a tu vida. Hoy vamos a hablar de la película La Ola. Es una película del año 2008. Y como ya viene siendo... O sea, esto es por aclamo popular. Me piden desde el equipo de redacción que sea Ángel Carapeto el que haga la introducción de la película. Pero bueno, antes de esto vamos a presentar a todo el equipo que viene hoy conmigo acompañándome, que es Mariano Zamora, María S. Quesada, que ya estuvo con nosotros aquí en un episodio en el podcast, se tomó un cafelito conmigo, estuvo también hablando sobre temas de criptodivisas y hoy se estrena con las popitas. Ángel Carapeto, Lucía Gálvez y Jessica Bentín, el equipo permanente. Buenos días. De cine jurídico, arte jurídico, canciones, como la semana pasada, ya sabéis. Ángel. Venga, pues empezamos. La película La Ola efectivamente es una película del año 2008, dirigida a su ópera prima, además, por el alemán Dennis Gansel. Es una producción alemana que tuvo un grandísimo éxito de público y crítica en el momento en el que se estrenó y que parece ser una especie, o está basada en un experimento real que se produjo no en Alemania, sino en Estados Unidos, en California, en la Universidad de Palo Alto, por el profesor, creo recordar que Ron Jones, un experimento que duró solamente 5 días y que al parecer era muy similar al argumento de la película. Un profesor que, para explicarles autocracia o sistemas dictatoriales a sus alumnos, trata de implementar entre los mismos durante una semana un sistema autocrático de gestión colectiva, uniendo al grupo, con una disciplina militar, etcétera, en una especie de experimento que termina yéndose de las manos y que tiene que paralizar antes de que finalice, antes de que llegue la semana, por las gravísimas consecuencias que produce. Más en la película que en la realidad. No quiero tampoco desvelar demasiado el resultado final de la película, pero sí deciros que el resultado fue efectivamente un desastre, porque no se debe jugar con fuego, y menos si eres ciudadano alemán, que ya se sabe qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, yo creo que como introducción suficiente, ¿no? Si queréis empezamos ya a destriparla poco a poco. Muchísimas gracias a todos por participar y recordarte que... Muy bien, pues oye, sinceramente, todo esto empieza la película. Yo no soy mucho de ver películas alemanas, pero sinceramente esta es muy buena, la he visto ya en un par de ocasiones. Y cuando empieza la película, que están dando una clase de política, digamos, de sistemas de... A mí me gusta mucho la forma que tiene de... creo que era la autarquía, ¿puede ser? No, la autarquía o la autocracia. Autocracia. Y anarquía. Eran 2 clases. Sí. Bueno, Lucía, ya que me has interrumpido, sigue tú. En realidad no te he interrumpido. Pues nada, se proponen 2 clases que son como optativas, supongo,
durante una semana, que una es la clase de la autocracia y la otra de la anarquía. Entonces el profesor tenía así un poco de intención de dar la clase de anarquía, pero finalmente tiene que dar la otra. Y bueno, empieza ahí a desarrollarse lo que supone, ¿no? Lo que es todo el argumento de la película, que es valorar y demostrar si en pleno siglo XXI es posible un Estado autoritario, instaurar un Estado autoritario en una democracia. Y entonces, bueno, pues hace... Y de hecho, sobre todo en Alemania, ¿no? Sobre todo en Alemania. Viniendo de donde viene, del Tercer Reich. Claro. De hecho, a mí me parece muy, muy curioso, porque yo esta película la he visto varias veces, la vi en el instituto, la vi durante la carrera y la he visto ahora otra vez. Y creo que es una película totalmente actual, aunque sea del año 2008. O sea, creo que se puede establecer perfectamente en la actualidad y ver la valoración que tiene y la repercusión que tiene. Precisamente Alemania, que ya como un apunte un poco histórico, creo que refleja a la perfección el hecho de cómo la República de Weimar no pudo o no supo defenderse desde dentro ante los ataques que estaba sufriendo, ¿no? Y lo conocemos, ¿no? Perfectamente. Y entonces creo que es bastante significativo que esta película sea alemana, precisamente para demostrar o para desvelar la propia historia política alemana. De hecho, bueno, sí, perdona. A mí una de las cosas varias, o muchas, que me llaman la atención de esta película es que la confrontación con el fascismo, porque además lo dicen así claramente, ¿no? Que la ola quieren constituirlo como un movimiento fascista, imitando al fascismo. Me resulta muy llamativo que la confrontación en la película la hagan con el anarquismo y no con el comunismo, cuando precisamente en la historia alemana esa confrontación en la República de Weimar era con el KPD, ¿no? Con el Partido Comunista Alemán, un enfrentamiento que se producía en las calles y que ellos trasladan un poco en la película porque se producen varios enfrentamientos incluso físicos con el grupo de los anarquistas. Quizá porque, a lo mejor por motivos incluso legales, tengamos en cuenta que en Alemania está prohibido la exhibición de símbolos nacionalsocialistas, ¿no? Que apelen a la historia fascista del país. Yo creo que han querido descafeinarla políticamente, ¿no? Es decir, han introducido eso, el anarquismo y el fascismo, pero como muy despolitizados. El movimiento de la ola tiene toda la estética y toda la forma de actuar del fascismo, pero absolutamente carente de ideas. Y le ponen como para confrontarlo un movimiento que no es exactamente opuesto al fascismo como es el anarquismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo lo que quiero comentar, perdón si me disculpáis, punto 1, Lucía, dudo que lo hayas visto en el instituto, eres demasiado mayor para eso. Ya está Mariano desvelando las edades. Vamos a ver, no, lo digo. Yo en el instituto soy de la promoción de bachillerato 2008-2010. Bueno, o sea, yo entré en la carrera en el 2010. Fuese la que más repetido en el cole, no creo. Madre mía. Y eso por un sitio. Y luego por el otro es muy interesante decir a este respecto que todos tenemos en mente el nacionalsocialismo. Tal vez sea precisamente un sesgo cognitivo porque la película es alemana y se ha hecho con eso, pero realmente es casi cualquier autocracia y más que un nacionalsocialismo, yo entiendo que podríamos decir lo que entendemos, yo lo veo más un fascismo, que es muy, muy, muy similar, sin ser exactamente lo mismo. A lo mejor por eso precisamente sí que cogen el tema de los anarquistas como los antagonistas del grupo. Lo interesante sobre todo en la peli es la facilidad que demostrada, porque esto es de un experimento que además salió bastante mal también en Estados Unidos, que estaba diseñado el experimento para hacerlo durante 2 semanas. Y a la semana el profesor tuvo tanto miedo, se asustó tanto, que lo canceló a mitad del experimento, después de lo que estaba viendo en ese momento. Lo que expresa es esa facilidad de influir en las masas, porque los individuos muchas veces sí que se pueden ser menos permeables a cierta ideología, a ciertas órdenes. Pero como masa, cuando el individuo pasa a ser parte de una masa, es muy permeable, muy fácil de manipular
Y lo hemos visto en esa peli y lo vemos a diario con muchas otras cosas. Eso, ¿no? eso tiene un porqué, Mariano. Mira, hay unos principios básicos de persuasión. Estos los dio Robert Cialdini allá por el año 40 y tanto, 50 y tanto, no recuerdo exactamente cuándo. Y ese es lo que me he basado yo porque tiene tanto que ver y es tan importante la aplicabilidad en este caso en concreto que creo que merece la pena que lo comentemos. Lo primero, el nombre de la ola, el nombre del grupo, lo eligen entre todos, pero liderados por una persona. Esta persona es la que ejerce la autoridad sobre el grupo, aplicando el nombre, o sea, haciendo partícipes a todo el mundo de la elección del nombre. Entramos en lo que viene a ser la aprobación social, pertenencia a grupo. Todo el mundo pertenece a un grupo. Unión, fuerza, manada, ¿vale? Llamémosle manada, llamémosle, que ahora mismo está muy denostado ese nombre, pero ya podemos llamarle el nombre que queráis, ¿no? Después está el grupo de la autoridad del propio líder del grupo, que es el cabeza en el que permite la aprobación o desaprobación de las cosas que se van haciendo, que se pueden o se pueden hacer, ¿no? Y después la consistencia, el compañerismo, ¿no? Y todo esto viene en relación uno con otro. Cuanto más principios de persuasión de estos los 6 que están tasados se apliquen, más probabilidades hay de poder llevar a un grupo a hacer algo que una persona quiere. En este caso, pues se le fue de las manos porque fue un experimento sociológico, pero oye, que es muy interesante la parte psicológica, no solamente la jurídica, sino la parte psicológica que conlleva esto, ¿no? Porque ¿cómo puede un experimento irse tan de las manos que acabe una persona o dos o muchos heridos, ¿no? O muertos, que también se da el caso, ¿no? Pero en la película lo refleja perfectamente cuando, perdona que te he cortado, cuando buscan el enemigo común. Claro. Cuando es que buscan todos ese tienen enemigo que tener contra lo que tienen que luchar. Es que eso aúna a un grupo. Efectivamente. Yo creo que la esencia que vi, bueno, que me transmitió la película es la necesidad que tiene el ser humano de pertenecer a un grupo y a un colectivo. Somos seres sociales, Jessica, es que es muy normal. Tú te unes con seres iguales a ti. Tú estás ahora mismo aquí metida porque tienes unos nexos de unión a este grupo. O sea, todos somos juristas, todos nos gusta comunicar. Si no nos gustaran este tipo de cosas, no estaríamos aquí. Sí. Nos da de todas formas la sensación de que dijéramos que todos esos principios tienen un punto de masa crítica mucho más temprano en personas con una mentalidad adolescente, como las de más adolescentes. Son más manipulables. Claro. Incluso si lo trasladamos a hoy en día, los movimientos que tratan de aplicar eso hoy en día en la realidad, que los hay en Alemania, pero los hay también en España, si los veis, apelan a, pues eso, el gestito, la bandera, las glorias imperiales, ¿no? España cuando era imperio, un cuadro de qué sé yo, de Agustina de Aragón, con la... que cuando lo ves con la perspectiva de la edad dices el físico, infantil, ¿verdad? Pero dices, qué infantil, o sea, esto te puede emocionar con 18 años, ¿no? Te enardece, pero a partir de cierta edad que lo ves todo con un relativismo muchísimo mayor, ¿no? Yo creo que es muchísimo más sensible. Luego, el problema es que ves a personas con 50 y 55 y 60 años emocionadas con eso, pero que si rascas un poco, lo que tienen son una mentalidad muy infantil o una mentalidad muy adolescente también, ¿no? Pero precisamente yo creo que estos movimientos se aprovechan de esas mentalidades adolescentes. De hecho, en la película La Ola, el principal valedor de la ola y el que llega hasta a suicidarse en el caso de que la ola se desmantele es el chaval que tiene pues un grado de inmadurez muy importante pues por sus condiciones personales, familiares, etcétera, pero que las tiene y son muy evidentes para todos, ¿no? Y más necesidad de pertenencia al grupo. Claro. Es quien más necesita. De hecho, yo creo que también se refleja muy bien la postura que toman diferentes alumnos, que puede reflejar precisamente la personalidad de la sociedad, ¿no? De cómo el que primero lo acepta pero luego está más reticente, de cómo el que se cambia, de cómo el que primero se burla pero luego ve que está muy guay, y vemos como cada alumno en este caso toma una postura que se puede identificar con personas de la sociedad en general, porque tenemos al final en cuenta pues eso, críticas que se pueden realizar y demás. De hecho, Marco cuando habla con... Perdón, Ángel. Marco cuando habla con la novia,
y esta le dice que no quiere entrar, que no quiere ponerse la camisa blanca y demás. Cuando le pregunta el por qué, le dices que tú tienes familia, tú tienes... Realmente diciendo, yo no tengo nada, necesito tener un amparo, necesito pertenecer o tener un grupo, alguien que me apoye. Y ahí se ve, pues al final, lo que decía, la necesidad que tenemos todos y la debilidad quizá de personas, según su situación personal, que hacen que se metan en ese tipo de grupos. Esas carencias afectivas se ven, lo refleja muy bien. Cada perfil de cada adolescente tiene una carencia distinta y al final entra dentro del grupo por una carencia o por una necesidad o porque en el caso del chico que muere es un adolescente marginado que es desatendido también por su familia, entonces al final hace que eso se implique más en la ola y lo absorbe más. Entonces ahí, por ejemplo, se ve muy bien. Y a mí personalmente me llama mucho la atención que el experimento dura 5 días, sí que se exagera un poco, no que se exagere, es que lo aceleran, pero normalmente este tipo de procesos ocurre gradualmente a lo largo de los años. María... Sí. No, sigue. Sí, pues es cuando gradualmente se va arraigando, se va enquistando de generación en generación y luego tenemos el caldo de cultivo que en ocasiones se mantiene y perdura, aunque ya ese movimiento no lo veamos patente, pero sí que queda, como hemos dicho antes, en los egos, por ejemplo, a nivel psicológico. Te voy a decir una cosa con respecto a que lo aceleren. Es una amenaza, ¿eh? Dos escopetas tengo. Voy a decir una cosa, dos escopetas tengo. Con respecto a que se acelere, no es así. El experimento original se cortó en el 5.º día porque el 4.º día entró en pánico el profesor de lo que había. O sea, de lo que había creado en solo 4 días. Había creado, tal y como dice la película, no llegó a haber muertes, esa parte sí que es una concesión al melodrama. Pero es cierto, es totalmente... Claro, cierto. ahí me refiero que en la parte de la muerte, por ejemplo, sí que se exagera cuando se llega hasta las últimas consecuencias, pero al final este tipo de procesos es muy gradual. Es muy a lo largo del tiempo, poco a poco, sin que se vea tan, como en la película, tan exagerado, por así decirlo, entre comillas. ¿Tú no crees que es posible hacerlo tan rápido? Yo creo que es posible. Yo creo que sí. Que se puede Sí, hacer porque rápido, de hecho, porque además considero... aquí en España hemos visto movimientos políticos como este que han nacido súper rápido de la noche a la mañana, ¿eh? Pero aún así, aunque no se llega a una muerte, sí que vemos grupos políticos que pueden incitar a la violencia en ciertos momentos y que se ha llegado a manifestaciones violentas, ataques, y eso lo hemos visto. De un caudillo, ¿eh? Hay gente muy necesitada de un caudillo, ¿eh? Muy necesitada psicológicamente, ¿eh? O en el fútbol también se puede ver con los hooligans y con ese tipo de perfiles. Pero porque al final... Pues yo lo asocio mucho a eso, a los radicales. Pero ¿cuántas veces... Y hay chiquillos que se meten en el equipo... Perdón, Lucía, que te interrumpía. Nada, sigue. Perdona. Digo que cuántos chiquillos se meten en los clubs de fútbol o de baloncesto. Digo fútbol porque es quizá lo que más suena. Y de repente montan batallas campales contra los otros del otro equipo. O sea, hooligans total. El partido ya se declara de alto riesgo por cuando ya saben que esa gente va. Sí. Pero eso, a ver, mira, por ejemplo, yo recuerdo, yo no me gusta mucho el fútbol, pero no me gusta mucho el fútbol, no me gusta nada el fútbol, pero soy sevillista, de los malos, de los que no saben ni cuándo juega el equipo, pero me invitaron una vez al fútbol y estaba jugando el Celta, ¿puede ser? No, el Celta no, el otro, que también, el Depor. Fui un Sevilla Fútbol Club Depor y cantaban algo ¿cómo te ha ido Celta de Vigo en el Sánchez Pizjuán? O sea que los dos equipos eran hermanos, estaban hermanados el Sevilla con el Depor, pero estaban peleados los dos, tenían los dos un enemigo en común. Y había cántico en el estadio metiéndose con un equipo que no estaba jugando. Qué maravilloso. Era el Depor sin duda. Sí, era el Depor, ¿no? Sí. Yo sé que había 22 personas corriendo. Era el que puso el estribillo, el que puso la música de... No, pero yo sí creo que cuántas veces escuchamos, ahora con la pandemia o anteriormente, España necesita un líder que nos saque adelante, o España necesita que los dirigentes políticos tengan esa capacidad de liderazgo, porque al final, como sociedad, necesitamos vernos reflejados en un modelo al que seguir. Y eso es
o sea, al final la película representa en una pequeña clase lo que es la sociedad, sea la sociedad alemana, la sociedad española o la sociedad estadounidense. Yo quiero... Como niños pequeños o adolescentes necesitamos un papá que nos guíe. Claro, efectivamente, Que nos meta disciplina. Pero No sé. es que si lo analizas a lo mejor desde cierta perspectiva te das cuenta que dirigentes políticos en sus mítines son así. Yo voy a hacer tal, yo voy a ayudar, yo voy a sacar, yo tal. En vez de ver el conjunto como un grupo, como una manada de todos vamos a una, lo hace como yo vengo, yo soy el salvador. Lo estamos viendo continuamente con elecciones, ahora con el tema de la pandemia y demás, de yo en contra de tal, yo en contra de no sé quién, para que tal no llegue al poder. Y lo peor, Como buen Lucía, fascismo algo que es... algo... Te iba a decir que como buen fascismo lo que dice es yo soy el líder, seguidme a mí, nuestros ideales son maravillosos y los del oponente son totalmente erróneos y deben ser eliminados. Nosotros tenemos la Eso. razón. Claro. Yo quiero hacer Y además, una Jessica, pregunta lo que dice la peli, disculpa Mariano, lo que dice la peli, el oponente es el lenguaje agresivo, el lenguaje bélico. Pasaremos por encima de ellos, no podrán con nosotros. Ese lenguaje bélico que hoy se escucha ya en política española, que hace 10 años no se escuchaba y hoy lleva 10 años. Lucía, tú eres muy joven, pero yo he vivido pero a ver, ¿en qué de una quedamos? cierta tranquilidad política en la que eso no pasaba. ¿En qué quedamos? Que Mariano antes me ha dicho que no. Comparado con Ángel lo eres. Vamos a dejarlo así. Y comparado contigo, guapo. Bueno, Gracias, no, gracias. me voy a perdonar por lo de guapo, va. Lo que quería preguntaros es, yo soy tengo esa deformación profesional desde el punto de vista jurídico. ¿Existe o creéis que debería de existir algún tipo penal, precisamente algún tipo delictivo que pudiera ser el de incitar a las masas en este tema? Tipo apología. No solamente con odio, sino la manipulación. Claro. Manipulación Existe, ¿no? Los delitos de odio no son eso. Pero eso es los de delitos odio. de odio. Pero eso es de Pero odio. tienes que promover, el delito de odio tiene que promover. Pero realmente- lo que dice Mariano es tipificarlo en concreto este estilo. ¿Existe esa intencionalidad? Porque si analizamos la película, no existe por parte del profesor esa intencionalidad, que sí que se da el caso, pero no se está dando esa intencionalidad. Al final no deja de ser una muestra de una clase de, pues eso, un experimento, vamos a llamarlo experimento. Se va de las manos, sí. Claro que se va de las manos, pero realmente no existe esa intencionalidad para promover ese delito o ese posible delito de odio y esas consecuencias que tiene. Bueno, y aparte, en este caso se podían aplicar muchísimos atenuantes, por ejemplo, el de resarcimiento del daño, porque creo que el profesor se le va la olla y dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo? O sea, en este caso... Solo que las consecuencias finales... Claro, sí, vale. Ahí... Se entrega, ¿no? Se entrega y el reconocimiento. Sí, se entrega. Sí. Es un atenuante, por ejemplo, ¿no? El reconocimiento de lo hecho en este caso. No, reparación en este caso no habría. Claro, pero en ningún caso tampoco incita a la violencia, ni incita a que se produzca, bueno, evidentemente el uso de armas, ¿no? Es decir, que puedo entenderlo, pero me costaría identificarlo en ese tipo, sinceramente. Yo creo que sería complejo porque al final es la masa que se crea la culpable, porque puede haber un líder, pero si en un momento dado ese líder se arrepiente, al final la masa que ha creado sigue viva. Claro. Puede seguir el movimiento. Yo tengo claro que ese profesor duerme en casa, en la película. La película termina con él yéndose en un furgón de policía y yo tengo claro que él duerme en casa, Ni aprieta el gatillo, ni mete el arma, ni incita a la violencia a nadie. En cambio, sí me parece muy interesante la reflexión que has hecho, Mariano, pero desde un punto de vista de política legislativa peligrosa. Es decir, a mí me parece que tratar de tipificar determinadas conductas que no son violencia directamente, aunque puedan ser incitación a la violencia, llevan en última instancia a que la sociedad deje de ser o sentirse responsable. Es decir, los ciudadanos tenemos que alejarnos de estos discursos no porque sean delitos, sino porque son perniciosos. No todo lo que está mal tiene que ser delito. Tiene que serlo aquello que causa de forma directa, un mal grave. Pero ese tipo de discursos solamente pueden causar un mal grave si los seguimos. Entonces, no puede ser que no seamos responsables de nada, que todo tenga que ser delito para que
para que no se produzca, ¿no? Entiendo. Sobre todo cuando está tan relacionado con libertad de expresión. Quebrantar el principio de intervención mínima del derecho penal. Yo quería ir, más allá, por ejemplo, quería no solo en este caso en el que estamos hablando de movimientos políticos, los menos jóvenes como Lucía o Ángel se acordarán que en los años 90 hubo una gran alarma social relativa, por ejemplo, al mundo de las sectas, ¿vale? Los años 80-90. Yo me refiero, por ejemplo, a ese tipo de cosas, crear ese tipo de grupos o liderar ese tipo de grupos, manipular ese tipo de grupos con un objetivo que puede ser como el de la secta, cargarte de euros la cuenta, o como que, bueno, en un principio pero aquí tenemos que tener una especie de poder, ¿no? Sí, pero yo aquí creo que es importante conocer, bueno, a grandes rasgos conocemos tanto la historia política alemana como la española, sin embargo hay una gran diferencia, que es que Alemania es una democracia militante, es decir, su constitución tiene esa cláusula de intangibilidad en la que no se permite la creación de partidos políticos que vayan en contra de la propia constitución, mientras que en España no. España, tanto nuestra constitución como nuestro Tribunal Constitucional, ha dicho que no es una democracia militante, por lo tanto se permiten partidos políticos que puedan ir en contra de la propia Constitución y que se pueda destruir la propia democracia y la propia Constitución desde dentro, que fue lo que pasó al final en la Alemania, Claro, efectivamente. Claro. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que entramos en una variante de decir ¿qué se pondera más? ¿La libertad de partidos políticos y libertad de expresión o esa autoprotección que tiene la propia Constitución alemana o la francesa, por ejemplo, para evitar este tipo de cosas? Porque entramos ahí en un debate bastante complicado. Creo que la Constitución alemana no se podía modificar, si mal no recuerdo, de cuando la estudié. O sí, tiene cláusulas de intangibilidad que en el momento en el que se produzca una modificación no es un cambio en la Constitución, es un cambio de Constitución. Pasa igualmente con la Constitución francesa, pero simplemente con la forma de la República Francesa, ¿no? Que es inamovible, no puede dejar de ser. Son todos los demonios de esos países. El demonio de Francia es la monarquía de la República y el demonio de Alemania es el régimen fascista. Pero al final lo que provoca esa democracia militante en la Constitución es su sentimiento de culpa. Se ve en la película, ¿eh? Claro, o sea, cuando empiezan a decir, otra vez vamos a hablar de esto. Sí, hemos sido muy malos, ya lo sabemos. Pero precisamente España, por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional nos ha dicho que los únicos partidos políticos que pueden ser ilegalizados son aquellos que promuevan la violencia directamente, es decir, que vayan contra el propio Código Penal, pero no contra la Constitución. Por eso tenemos partidos políticos que decimos, pero ¿por qué no los ilegalizan si van contra la propia Constitución? No, oiga, es que España no es una democracia militante. Y es que en España se prevalece la libertad de partidos políticos, la libertad ideológica y de expresión frente a la propia protección de la Constitución, porque si llega un partido político contrario a la Constitución al gobierno y al poder, puede destruir la propia democracia desde dentro. Y Lucía, es bastante complejo. Yo lo prefiero, no somos niños chicos, tenemos que ser responsables. Claro, si legalmente regalan al gobierno es porque la mayoría popular ha decidido que ahora mismo esa Constitución no le representa. Lanzo otra pregunta, entonces, al hilo de lo que dice Lucía. Puede ser que eso sea, como decía Ángel, precisamente porque los miedos de la República Francesa o la República Alemana han sido los que han puesto esos límites, esas cláusulas tope, y sin embargo en la española, al no existir ese sentimiento de culpa o ese miedo, porque en el momento en el que se hizo la Constitución, tal vez, y solo tal vez, estoy lanzando la piedra solo, la pregunta al aire, no existiese ese sentimiento de culpa porque no se había interiorizado o porque no se tiene, simple y llanamente, y por eso importaría que pasara. No, yo creo que esa no es la respuesta. Evidentemente es un tema que yo sigo investigando mucho y que voy a seguir cuando queráis comentar sobre ello, porque además me apasiona, pero no, yo no creo que haya sido eso. Yo creo que es precisamente por nuestra historia política y los conflictos con ciertos partidos independentistas que hubo durante todo el siglo XX, el nacimiento y todo el terror que se creó a raíz de eso, el que hizo que precisamente nuestro Tribunal Constitucional y nuestra Constitución estableciese que podía ser reformable al 100%. Tiene mecanismos distintos de reforma, pero puede ser reformable al 100% y no existe ninguna cláusula de intangibilidad. Pero mayor democracia, ya se ha reformado en 3 ocasiones, así que... No hay mayor democracia que sea modificable, ¿no? Por la votación popular. Exacto.
Claro, además, luego esto también entra en que... un conflicto que yo creo que sería interesante. Ahora, como tal, en la actualidad, con los últimos años que estamos viendo, como hay muchos partidos políticos en Europa extremistas que están llegando al poder o que cada vez están consiguiendo una mayor participación política, creo que sería bastante importante empezar a debatir dónde está el límite, porque si, por ejemplo, una democracia como la española permite que todos los partidos políticos, excepto los que van en contra del, o sea, los que actúan contra un delito, ¿no? los que cometen delitos, puedan llegar al poder y puedan presentarse a elecciones y demás, quizás sea una manera también de controlarlo, porque no están teniendo ese sentimiento de decir no me están escuchando, no tengo esa representación, frente a otros partidos políticos, como podemos ver en Europa Central, que están llegando al poder o que están teniendo una representación política en todos los parlamentos y que precisamente tienen cierto contenido y ciertos actos bastante mucho más extremistas que los españoles. Y podría ser un debate también muy importante, ¿no? Si permitiéndolo se puede controlar o por el contrario podemos causar el efecto contrario, valga la redundancia. Para eso da para una tertulia, sí. Lucía. Esto es como una... Cuando queráis. Esto es como las bodas. A eso, ¿eh? Esto es como las bodas. De una boda sale otra boda. Sale otra. Así que ya a ver, a mí todo lo que sea... De eso último que acabas de hablar, tenemos el ejemplo ¿de la boda? súper reciente. No, de la boda no. Bueno, de la boda podemos hablar. Tenemos un ejemplo, es que me acaba de venir a la mente, súper reciente, que ocurrió en noviembre. Y luego la violencia ocurrió en enero. Trump. O sea, tenemos la figura de un líder carismático en el que mucha gente de Estados Unidos confía y que allí es una autoridad. Y a nivel internacional es una autoridad, a nivel empresarial, porque tiene un imperio y a nivel empresarial es un as. Y en Estados Unidos la reputación que tiene no es compartida por el 100%, pero sí que tiene una reputación y una autoridad y de hecho fue presidente. ¿Cómo terminó el asunto? ¿Cómo terminó el asunto con Trump? Pues efectivamente. Con un asalto al Capitolio, la gente loquísima y con el FBI, con la policía en las calles. Asalto al Capitolio. Es que no estamos hablando de tonterías y evidentemente un asalto al Capitolio realmente si nos ponemos a analizarlo, lo que ha pasado en la película, volviendo un poco al tema, sí, se puede representar, volviendo un poco al tema de lo que estamos hablando, si te pones a analizarlo, vamos a poner los últimos 20 años, en el siglo actual en el que estamos, realmente puedes ver esa representación en muchísimos países de Europa y de América, no solo en Estados Unidos, sino en otros países de América Latina, y lo ves y tú dices, es que se refleja perfectamente. Entonces, a mí me genera un poco, bueno, todo lo que se habla de derecho constitucional, ya sabéis que me tenéis que cortar porque no paro, pero a mí me genera cierta preocupación el hecho de no saber cómo afrontar las cosas, porque quieras que no, la historia es cíclica y nos damos cuenta. Y nos damos cuenta cómo al final, de una manera u otra, se puede repetir los mismos errores. Pero se puede repetir porque al final somos personas y somos fácilmente manipulables. O sea, yo los he dicho. A ver, habrá personas que sean más o menos, ¿no? Pero siempre todo el mundo es fácilmente manipulable. Y ahora con las redes sociales, ya los habéis visto. ¿Cuántas veces a golpe de clic se ha compartido cosas que eran simplemente titulares falsos, de medios falsos? Y eso ha hecho que volcar la balanza para unas elecciones hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ha pasado, y está pasando, y va a volver a pasar. Y los grandes medios de comunicación o los grandes medios de redes sociales, como son Facebook, como son Twitter. Mira, Twitter ahora me pasó una cosa el otro día. Me publicaron un artículo en una revista, fui a retuitear, porque yo ya, lógicamente, el artículo era mío, yo no lo había leído, pero sabía que lo había publicado el mío. Le fui a dar a retuitear y no me dejaba. Me dice, ¿seguro que quieres retuitear esto antes de leer la noticia? Y estos son medios que ponen esta gente para evitar que pasen estas cosas también. Yo lo que os veo a todos es muy favorables a la paradoja de Popper y a prohibir todos aquellos movimientos políticos que sean antidemocráticos, ¿eh? Yo ya os aviso que yo quiero estar en esa tertulia porque yo soy contrario y no porque esté en contra de la democracia, que la adoro,
pero que yo creo que los ciudadanos tenemos que ser responsables. Estoy con también, Ángel. Sinceramente, Me uno a tu Ángel, club. sinceramente, y te lo digo de verdad, y el tema de la democracia militante es un tema que conozco muchísimo y que lo estudio diariamente, literalmente, y te puedo asegurar que yo no tengo un criterio propio, es decir, soy capaz de ser crítica con las cosas buenas y creo que evidentemente las leyes fundamentales de Bonn, cuando establecieron esa cláusula de intangibilidad, lo hicieron en función a su historia política, pero creo que no vieron con las perspectivas futuras de lo que podría pasar en Europa en el siglo XXI. Y entonces eso se está volviendo un poco en su contra, sinceramente lo creo. Veo la Constitución española y analizo las sentencias del Tribunal Constitucional y digo, jolines, pues sí, España lo hizo bien en su día. Ahora, ves lo que sucede ahora con algunos partidos políticos y digo, pues no sé yo lo que es mejor o lo que es peor. Creo que al final personalmente que debemos ser, como bien dices, consecuentes y que somos adultos y que como adultos tenemos que saber qué hacemos y cómo lo hacemos. Y yo creo que esa madurez política sí que nos falta. Nos falta formación política, que es algo que no se da desde muy chiquitín. No tenemos formación. Cosa que la formación política a veces, y se ve en la película, es muy difícil de dar de manera imparcial, porque el mensajero, normalmente todos que somos mensajeros, tenemos ideológicamente tenemos una ideología y al transmitir ese mensaje, la ideología puede estar ahí subyacente. Entonces es muy difícil dar política de manera imparcial, contar la historia. De hecho, siempre se dice que la historia son dos verdades, las de un bando y la del otro. Entonces es muy complicado dar unas nociones políticas, pero sí es verdad que nuestra educación, nuestro sistema educativo no nos forma absolutamente nada en temas políticos y económicos. A la vista está que al final cuando votas necesitas tener cierta formación, ciertos conocimientos. Sí, vemos el Brexit, lo que pasó. Al final se dejó en manos del pueblo la decisión y económicamente ha tenido mucha trascendencia esa decisión. Iba a tener. Claro. Más. Jessica, yo creo que de todas formas se puede hacer. Quiero decir, tampoco hay mucho interés por el poder público en formar políticamente a sus ciudadanos. Hay por ahí un libro precioso que leí yo cuando era más jovencito, hace mucho, mucho tiempo, de Fernando Savater, que es Política para Amador. El que era famoso era Ética para Amador, pero el que estaba fetén, por lo menos desde mi punto de vista, era Política para Amador. Es bastante neutro y te explica muy bien cómo funcionan los distintos sistemas políticos y cuál es la relevancia del sistema político en una sociedad. Hay cosas, pasos que se pueden hacer y que se pueden dar, ¿eh? No sé, lo que no sé si hay es interés. Y quizá eso es más importante que la paradoja de Popper. Es decir, más que prohibir sistemas políticos contrarios a la democracia, lo que hay que hacer es formar a la ciudadanía para que tenga libertad de juicio, porque yo no dudo que en una libertad de juicio, en una sociedad formada e inteligente, huirá de esas fórmulas políticas autocráticas. Como huyen algunos de los personajes de la película, por cierto. Y ahí sí quiero... Totalmente. No quiero ser muy pesado, pero quiero hacer la última reflexión, que era cuando hablabais antes de que los distintos personajes reflejaban las distintas formas de afrontar las distintas personalidades, esa situación. Sí. Y yo creo que no es solamente ese paralelismo, también hay un paralelismo histórico. Si os fijáis, la chica que al principio entraba, pero que rapidísimamente se desencantaba del asunto, terminaba con los panfletos tirándolos por encima de las gradas de la piscina, en lo que es un trasunto absoluto de Sophie Scholl, que no sé si la conocéis, pero es un personaje que en Alemania es conocidísimo, porque es una chica de 21 años que en plena guerra mundial fue detenida porque en su universidad, en Múnich, hizo precisamente eso con un hermano suyo, tiró unos panfletos en contra del Tercer Reich, en realidad en contra de la guerra. Lo que quería era que el Estado parase la guerra mundial. Tenía un hermano que estaba en el frente además, y a los dos, con 19 y 21 años, pues los ajusticiaron, los ahorcaron. Y son unos personajes muy, muy conocidos en Alemania actualmente, porque son de las pocas personas que se opusieron al régimen autocrático del nacionalsocialismo, incluso en época de guerra. Y es un reflejo absoluto, ¿eh? El hecho de que sean los papelitos y los tire, que fue lo que hizo Sophie Scholl por un hueco de una escalera de la universidad tirarlo, es un poco ese reflejo de no todos estábamos ahí haciendo el gestito del aula. Sí. También estábamos los que nos desencantamos o los que no nos lo creímos, ¿no? Pues sí. Muy bien. Oye, la tertulia mola mucho, pero tenemos que ponerle fin, ya sabéis. Y como viene siendo costumbre... ¿La semana que viene cuál? Yo he pensado una. A ver.
Cuéntanos. Me habéis dicho muchas veces, Ángel, vamos a leer un libro, vamos a leer un libro, vamos a leer un libro. He dicho, mira, pues yo no tengo ganas de leer un libro, así que me metí en Netflix y dije, voy a buscar Book a ver qué sale. Y me salió Green Book. Bien, me gusta esa película. Muy buena, Sí. muy buena. Ese chiste Es muy buena. ¿Qué chiste? Estoy hablando seriamente, Lucía, por favor. Green Book es una película que va sobre una... o sea, el Green Book realmente existía, lo digo para ya... No cuentes nada, que Ángel nos va a hacer la introducción. No, pero esto es para la audiencia, para que sepan de qué va el tema y dejarle un poquito con la miel en los labios, ¿no? La carnaza. Para que la veáis, Va de un italoamericano que vive en Brooklyn, creo que era, o en Nueva York. Bueno, Nueva York. Brooklyn. Y en la época en la que, bueno, pues había un libro que era el Green Book. Y en ese libro decía qué se podía y qué no se podía hacer y quién podía y quién no podía. Así que lo dejo ahí, no digo más nada. Poneros Netflix, miraros la película y acompañadnos el sábado que viene. Familia, muchísimas gracias por el ratito y nos escuchamos el lunes aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao! Chao, buen fin de... Thinking about starting a new fitness or weight loss program? I've got a story you have to hear. I'm Lacey Green, a super trainer with Body. I had a client who came to me because she was really frustrated that every gym or trainer she tried made her feel bad because she was a beginner. She had tried it all, but she just felt humiliated. And that's when we started working together, and I took her through my 3-week program called For Beginners Only. Once she realized that she wasn't the problem and that she just needed the right program, she started to get results, and now she's completely unstoppable and feeling so confident. And I can do the same for you. On the Body app, subscribers lose 5 to 10 pounds consistently in their first month, and I bet you will too. And right now, I'm inviting you to sign up for a 1-year subscription to Body, and I'll give you $100 of in-home fitness equipment for free. But this is a limited time offer for the next 500 beginners who want to get started. So to get your $100 in free gear right now, just go to body.com. That's body with an I.com. Again, BODI.com.